pasada les había mencionado que todos esos temas es necesario que yo les he pedido a los grupos que pasen a exponer, que compartan en un documento con ustedes. Si quieren hacerlo en un grupo privado que ustedes tengan, perfecto. Si no, pueden mandarlo al grupo que nosotros tenemos. Lo que quiero es que compartan información, que la lean los demás compañeros y si van teniendo dudas, pues de una vez nosotros eso lo vamos a ir viendo en las clases presenciales. Como les mencionaba, no puedo, digamos, irme deteniendo o quitándole tiempo a las personas que van exponiendo para volver a explicar todo el tema. Así que solamente como puedo ir terminando algunas ideas importantes, ojalá que nos dé el tiempo en todas las exposiciones para hacerlo. Y al final nos vamos a tomar una sola clase virtual completa para poder tocar todos los temas, porque recuerden que eso va a salir en el parcial. Entonces la idea es que podamos ir viendo estos temas, como les dije en la última sesión, que sean lo más sencillo que ustedes puedan, lo más digerible. Si lo entiende el expositor, lo va a poder bien explicar a los compañeros y ellos lo van a entender. No me interesa a mí que comiencen a poner temas que son astrales, que son eminentemente técnicos, que son cuestiones de ciencias jurídicas, porque eso ustedes no lo van a ver. Quiero que sea lo más entendible para todo el grupo. Entonces, la idea es, en esta sesión vamos a ir hablando de las fuentes formales del derecho. Vamos a hablar primero qué es una fuente del derecho, qué vamos a entender por fuente del derecho. Luego vamos a hacer como un pequeño paréntesis sobre el proceso de formación de la ley, porque esto es sumamente importante para poder entender qué es una fuente formal, porque las fuentes del derecho como tal se dividen en dos: fuentes formales y fuentes materiales. Las fuentes formales, como su nombre lo dice, viene de las formalidades, es decir, de aquellos requisitos establecidos por la ley para la formación de esta fuente del derecho. En este caso, antes de que comencemos a hablar de qué es una fuente formal, va a ser necesario que hablemos de cómo se forma la ley. Entonces, todo esto lo vamos a ver en esta sesión. Si ustedes se dan cuenta, vamos viendo en paralelo las exposiciones, que la mayoría de exposiciones tratan de la interpretación de la ley y trata de la subsunción, de la ponderación, de la interpretación constitucional, etc. Este tema básicamente es uno solo: interpretación del derecho. Pero si ustedes se dan cuenta, se los mencioné en clase, el tema es tan amplio que nos dio para 7 exposiciones, 7 grupos que pudieran exponer. Les puedo asegurar que si se les hubiera puesto grupos de 3 personas individual, hasta nos hubieran faltado todavía personas para terminar el tema porque es sumamente amplio. Es más, en ciencias jurídicas, interpretación jurídica es toda una materia. Y argumentación jurídica, que es un tema complementario a la interpretación, es otra materia todavía que se da en otro ciclo. Por lo tanto, un solo tema engloba todas las exposiciones de ustedes, se ha dividido para que ustedes lo puedan exponer. Pero también tenemos otros temas que es necesario que vayamos viendo: fuentes del derecho, también la parte de el Estado constitucional de derecho, Estado legal de derecho, que son los últimos temas que vamos a ver. Todo esto se lo digo por si ustedes me dicen, pero mire, Lick, este no es el tema que nosotros estamos viendo en clase directamente, pero según el contenido, este es el tema que debemos desarrollar. Por eso, la última clase que vamos a ver antes del parcial, sí se va a dedicar a hacer como un resumen, como un abordaje de los puntos más importantes de sus exposiciones. Entonces, vamos a comenzar a hablar de este tema. Vamos a ver del concepto, perdón que no les aparece ahorita en la pantalla el contenido. ¿Alguien me levantó la mano? Vamos a ver. Disculpen que no había podido ver, pero el problema es que mientras comparto la pantalla no puedo ver si alguien me está levantando la mano. Sí, Creo que era yo, Cristian. Dígame. era para decir que no se veía nada. Ok, perfecto, gracias. Sí, discúlpame por eso, pensé que ya podían ver, pero no se había actualizado la parte de compartir la pantalla. Bien, creo que ahora ya lo pueden ver. Solo les había puesto esta lámina, así que no se han perdido de mucho. Así que lo que vamos a desarrollar es el concepto de fuente del derecho y luego vamos a ver directamente las fuentes formales. La otra clase vamos a ver las fuentes materiales y van a ver cómo todo esto se relaciona con la pirámide de Kelsen.
Esto es importante que nosotros lo veamos. En la otra sesión vamos a ver las fuentes materiales y la nueva tendencia de cómo se ven ahora las fuentes del derecho y por qué ya no podemos hablar de la pirámide de Kelsen. En un primer momento, ustedes me van a decir, pero Miguel, ¿por qué hasta nos aprendimos la pirámide de Kelsen si ya no se ve así el ordenamiento jurídico o las fuentes del derecho? Todo esto es porque primero tenemos que ver el antecedente, cómo se considera el ordenamiento jurídico para poder entender cómo es que se ve ahora el ordenamiento jurídico y cómo es que la Sala de lo Constitucional, o más bien el ordenamiento jurídico salvadoreño, cómo se considera o cómo se distribuye dentro de todos los elementos que nosotros tenemos. Como una breve introducción, vemos que en esta unidad vamos a ver la teoría de las fuentes del derecho, que forma el núcleo central de cualquier concepción de derecho, ya que está vinculado a los problemas de identificación del derecho. Es decir, la fuente del derecho, como su propio nombre lo dice, nos va a dictar de dónde nace el derecho. Es decir, ¿para qué nos va a servir? Me estoy adelantando algunas ideas y no quiero que piensen que me estoy apresurando, sino que para poder explicar de qué se trata, necesito adelantarme un poquito más a estas ideas que las vamos a retomar un poquito más tarde. Para poder saber qué norma voy a aplicar, cuál es la que jerárquicamente está por encima de la otra, cuál es la que cronológicamente apareció después, cuál es la norma especial, cuál es la norma general, cuál es la norma que está por encima de la otra, necesito estructurar el ordenamiento jurídico de forma tal que va a depender de la fuente de la que emane, la que me va a decir a mí cuál de estas normas voy a aplicar. Entonces, por eso es tan importante las fuentes del derecho, saber de dónde nace. Además, esto es lo que le da legitimidad o validez a los elementos del ordenamiento jurídico, porque no es lo mismo una norma que emane de la Asamblea Legislativa a una norma que emana de la municipalidad. La fuente es distinta y por lo tanto tiene un rango diferente dentro de esta pirámide de Kelsen o más bien dentro de las fuentes del derecho. No es lo mismo, por ejemplo, la jurisprudencia, que es la interpretación que hacen los jueces o los aplicadores del derecho de una sentencia, a la fuente que corresponde a la Constitución. La Constitución, ya lo habíamos hablado, la han realizado los constituyentes, personas seleccionadas específicamente para la creación de la Constitución. No siempre corresponde con los diputados de la Asamblea Legislativa. Si ustedes se ponen a revisar quiénes realizaron la Constitución de la República de El Salvador que tenemos en la actualidad, algunos todavía son diputados, algunos fueron diputados y otros dejaron de ser diputados. ¿Y a qué se va con todo? ¿A qué vamos con todo esto? Que no siempre corresponde con las personas que todavía siguen o han sido elegidas como tal, porque realmente los diputados son elegidos, se hace una elección popular, no todos siguen en el poder por eso, porque el poder reside literalmente en el pueblo, en la elección popular que nosotros hacemos. Regresando al punto. No todas las normas o no todos los elementos de nuestro ordenamiento jurídico emanan de la misma fuente. Son creados desde el mismo origen. Y por eso les decía, pero ¿por qué vamos a hacer una diferenciación? Al final, el ordenamiento jurídico forma un todo y nos interesa para aplicar el derecho y nos interesa para poder interpretar el derecho. No debería interesarnos de dónde se origina, pero ya se les he dicho con anterioridad. El derecho no tiene, digamos, una aplicación automática, no se crea de la nada, todo está justificado. Las decisiones que toma un juez están justificadas, las funciones que tiene un abogado están justificadas, las actuaciones de un fiscal están justificadas. Ustedes, como futuros internacionalistas, también aplican derecho, también interpretan derecho, y todo eso tiene un marco legislativo, pero no es que apareció de la nada. Todo tiene un debido proceso. De hecho, hay un principio en el derecho que se llama principio del debido
proceso. Todo tiene un tiempo establecido, actos procesales, y ya vamos a ver la diferencia entre actos y hechos jurídicos. De hecho, esa es otra clase que vamos a tener este cómputo, porque no es lo mismo hablar de un acto jurídico que un hecho jurídico. Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, todo tiene un orden, todo tiene un tiempo, todo está dentro de un parámetro ya directamente establecido. No es que aparece así de la nada. Pero el problema está vinculado a la identificación del derecho. Es decir, ¿qué vamos a entender como derecho? ¿Qué no es derecho? ¿Y cuál es la jerarquía que se tiene o los límites dentro del mismo derecho? En este caso, la unidad del mismo derecho, como poder explicar que al final de un razonamiento jurídico la solución de un caso no sea la solución según tal o cual norma jurídica, sino la solución según el derecho. En palabras básicas, después de todo el trabalengua que les acabo de hacer, ¿por qué la solución a un problema jurídico no puede ser A, sino que tiene que ser B? ¿Por qué la solución a este problema no la encontramos en la Constitución, sino que la encontramos en una ley especial? ¿O por qué vamos a aplicar este decreto legislativo en vez de poder aplicar la jurisprudencia? ¿Por qué vamos a aplicar una norma y por qué no vamos a aplicar otra? Como les dije, esto se relaciona directamente con la pirámide de Kelsen y con los criterios de solución a las antinomias. Criterio de especialidad, criterio cronológico y criterio jerárquico. Que por cierto, antes de que se me olvide, quiero mencionarles que ya les revisé las guías. De hecho, revisé cada una y aún así hay errores dentro de las guías. Hay cosas que todavía están mal y aún así les puse los 3 puntos solamente a las personas que me entregaron las guías incompletas, es decir, los cuadritos vacíos, ni siquiera se dieron a la tarea de poder llenarlos, aunque sea con algo que fuera equivocado. Vacíos, no les puse los 3 puntos completos. Como me llenaron las preguntas, les puse 1 punto, les puse 2 puntos nada más, pero si estaba incompleta, no se los puse bien. Aquellas personas que cometieron errores al momento sobre todo en la parte de los cuadritos, en lo de los criterios, aún así les puse los 3 puntos por el esfuerzo que ustedes realizaron, pero todavía hay cuestiones que están mal. De eso vamos a hablar en la clase presencial si nos queda tiempo, porque igual ese tema ya yo no se lo voy a evaluar, pero sí es importante que ustedes puedan tener claro estos puntos. Así que necesito que revisen sus notas. Todas sus notas ya deben estar completas y bien consignadas en el portal. Por favor, revisen. Los puntos que ustedes ya se los ganaron asistiendo a la guía ya están también en el sistema. Por favor, revisen. Y cualquier cosa me escriben y voy a hacer todo lo posible por contestarles a la brevedad de lo posible. Bien, ahorita que recordé eso, les estoy haciendo eso nada más, pero regresando a lo importante. Se relaciona directamente con estos 3 criterios que ya se los mencioné, precisamente porque entonces vamos a ver cuál es la norma que va a dar respuesta a estos casos. ¿Va a ser la norma A o va a ser la norma B? ¿Por qué no puede ser la norma A o por qué no puede ser la norma B? Eso ya lo vamos a ir viendo. Entonces, ahí sí nos vamos a preguntar ¿qué es una fuente del derecho? Ahora bien, ¿qué significa el término fuente? Para explicar este elemento, permítanme, por favor. Ok, disculpen. Para poder responder a esta pregunta, ¿qué es una fuente del derecho? Es necesario, y de hecho, normalmente dentro del derecho, se hace una analogía, se hace una metáfora, digamos. Y se dice que así como el río tiene su fuente, el lugar que es el lugar donde emanan las aguas, el derecho también tiene un lugar donde proviene estas normas jurídicas. Entonces, así como el río tiene su fuente o tiene su origen, el derecho también lo tiene. Pero más adelante vamos a explicar la utilidad de este origen. Ustedes me van a decir,
claro es que el origen de estas normas es ya sea el órgano legislativo, el ejecutivo, el judicial a través de su interpretación. Ahí está el origen, es sencillo, punto, y se acabó la clase. No es tan fácil como parece. Si ustedes se dan cuenta, y de hecho yo trato de explicarles de una manera más fácil a ustedes, porque como les digo, sé que ustedes no ven más materias de derecho que esta, complementan perfectamente con las demás materias que van viendo, sociología, política, etcétera, pero hay elementos que son eminentemente jurídicos. Créanme, esos temas no son tan fáciles como parecen, pero como les digo, trato de hacerlos lo más digerible, lo más entendible que se pueda. Cuando ustedes hagan las investigaciones de los temas que les corresponden a los grupos que hacen falta, se van a dar cuenta que los temas de interpretación no son tan fáciles. No es solo decir, ah, la norma dice el poder reside en el pueblo, punto y seguido, y tiene otro elemento. Les voy a poner ese ejemplo para que se comprenda antes de seguir con el tema. Apliquemos los criterios de interpretación que les expliqué en las clases pasadas, ya que en la exposición me fijé que preguntaron por un criterio sistemático y no lo respondieron a pesar de que ese mismo lunes yo les había explicado ese criterio. Vamos a poner esa norma. Artículo 86 de la Constitución dice, el poder reside en el pueblo. Punto. En un criterio literal entendemos tal cual, el poder reside en el pueblo. Ahora bien, si nosotros queremos aplicar un criterio lógico, un criterio de interpretación lógica, nos dice, ok, el poder reside en el pueblo. Lo primero que tenemos que interpretar es qué poder, cuál es el poder. Y la otra cuestión es cuál es el pueblo o quién conforma el pueblo. Y ojo, seguramente creo que ustedes ven una materia que se llama instituciones o algo así, pero creo que la van a ver hasta el otro sí. Y se van a dar cuenta que país, nación, estado, pueblo y población no son lo mismo. No los utilicen como sinónimos porque no son lo mismo. Una cosa es el país, una cosa es el pueblo, una cosa es el estado, una cosa es nación y otra cosa es población. Son términos diferentes. Entonces, cuando queremos interpretar el poder reside en el pueblo, tenemos que individualizar quién es el pueblo. Somos todos, son solo las personas que son ciudadanas, o sea, mayores de 18 años, son niños y niñas y adolescentes, son las personas salvadoreñas por nacimiento, son extranjeros que están viviendo aquí en El Salvador, son solo las personas que votan, porque al final, como dice, el poder reside en el pueblo. El pueblo puede elegir quién va a estar en el poder, pero quienes eligen solo son las personas que votan. Y las personas que votan son los mayores de 18 años. Entonces, ¿el pueblo solo son las personas que son mayores de 18 años? ¿Ven lo difícil que es interpretar una norma tan sencilla? Eso con la interpretación lógica nada más. Ahora vamos a la interpretación sistemática. La Constitución nos dice el poder reside en el pueblo, ¿ok? ¿Quién distribuye todo este poder? La misma Constitución. Pero también tenemos otra ley que se llama Ley Orgánica Judicial, que es la que desglosa todo el poder del Estado. ¿Quiénes van a tener competencia para conocer de la parte ejecutiva, la parte legislativa? ¿Cómo se da toda esta división del poder como tal? Y tenemos también los reglamentos internos, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia, etc. Tenemos una interpretación sistemática, diferentes leyes que de forma sistemática me van conduciendo a poder entender a qué se refiere la norma. Y luego tenemos una interpretación histórica. Vimos estos 4 criterios en clase. Les estoy poniendo este ejemplo para que se pueda comprender mejor. Interpretación histórica. El poder reside en el pueblo. Esto está en la Constitución de 1983. Recordemos que en este momento estamos viviendo un conflicto armado entre digamos, la oposición al gobierno y la Fuerza Armada. Cuando nos dice el poder reside en el pueblo, nos estaba diciendo no reside en gobiernos autoritarios, en gobiernos democráticos, no reside en gobiernos que del ejército, no reside
en los grupos beligerantes o en la oposición, reside en el pueblo, que el pueblo somos todos. Entonces, al decir que el poder reside en el pueblo, implica que todos somos quienes vamos a decidir, y esta es una expresión de democracia. Por lo tanto, el poder no va a estar solamente en aquellos que económicamente tengan más, en aquellos que detenten el poder, sino que va a ser en cada una de las personas que forman el Estado salvadoreño. Somos quiere este tipo de interpretación. Pero sé que nuestro tema no es ese, solamente les pongo el ejemplo para que vaya quedando un poco más claro. Y de alguna manera esto complementa la idea de dónde nace el derecho, que no es tan fácil poder interpretarlo. Ahora bien, cuando decimos que el derecho tiene su fuente, nótese que despejando esta idea, este recurso lingüístico, digamos, que de alguna manera nos trata de decir que la fuente del derecho es como la fuente de un río, de donde deviene todo lo que nosotros conocemos como derecho. Recuerden que habíamos hablado de la pirámide de Kelsen y decíamos que la Constitución está en la cúspide y el resto del ordenamiento jurídico deviene o nace de la Constitución de la República. Todo lo que está por debajo de la Constitución nace precisamente de la Constitución de la República. Entonces, digamos que en un primer momento podríamos decir, ok, entonces el derecho nace de la Constitución de la República, pero no es tan sencillo tampoco. Les estoy poniendo varias premisas de lo que podríamos ir pensando de este origen de las normas jurídicas para que vayan entendiendo cuál es el pensamiento que podemos ir teniendo y cuál es la solución real de estos casos. Entonces, las fuentes son como las aguas que fluyen, lo que X es al derecho. No sé si ustedes han visto, creo que solo los de jurídicas ven la parte de lógica jurídica y la están viendo en este ciclo, pero se lo voy a poner más sencillo para que lo vayan entendiendo. Hay algo que se llama silogismos en lógica jurídica, que es lo que habíamos visto como una operación lógica. 2 más 2 es 4. Entonces, es lógico pensar que si sumamos 2 a un número 2 nos va a dar 4. Lo mismo sucede acá. Si las fuentes son a las aguas, lo que X es al derecho, vamos a tener que descubrir qué es X. Esto es bastante lógico. Pero, ¿qué vamos a entender por X entonces? Y aquí es donde viene la respuesta. El término fuente es parte de la metáfora, que ya lo habíamos hablado, que indica que es lo mismo de una fuente donde se origina un río. Esto nos lleva a pensar que la fuente es de donde brotan las aguas dentro del río, y entonces vamos a entender que lo que nosotros entendemos como derecho tiene un origen, y ese origen es lo que vamos a descubrir. Y eso lo dice García Maínez en su libro Introducción al Estudio del Derecho. Ustedes lo pueden buscar ahí si quieren. También Luis Jiménez de Súa nos dice que es... ¿Bien? ¿Podría repetirme el nombre del libro? Se llama Introducción al Estudio del Derecho. Es igual al nombre de la materia. Y es de Eduardo García Maínez. Lo pueden encontrar en la biblioteca de aquí de la universidad. Si ustedes quieren prestarlo y leerlo, no hay ningún problema. Se llama Introducción al Estudio del Derecho. Gracias. Ok, perfecto. Luis Jiménez de Súa nos dice que es bastante sabido que la fuente se le llama al lugar donde surte o mana un líquido, y aplicado al derecho se podría decir que es el origen de esto. Ya creo que entendimos a qué se refiere el tema fuente del derecho, pero eso todavía no nos responde entonces de dónde nace el derecho. Para esto, Kelsen nos dice que en un sentido más extendido puede decirse que hay una fuente del derecho en toda la norma general o individual
en la medida en que deriva de ella los deberes y las responsabilidades de los derechos objetivos y subjetivos. Así, el fallo de un tribunal es para es para una de las partes en el proceso la fuente de una obligación particular y para la otra es un derecho subjetivo correspondiente. En palabras sencillas, Kelsen nos trata de decir, miren, si usted va a un juzgado y lleva su problemática a ese juzgado como demandante o como demandado, para la persona que gana, entre comillas, el proceso, porque en realidad nadie gana ni pierde, solamente se aplica el derecho para poder adjudicar un derecho o para pedir el cumplimiento de una obligación, ahí nadie gana ni pierde. En este caso, imagínense que usted, entre comillas, gana el proceso, a usted significa que la otra persona le tiene que dar algo, le tiene que restituir un derecho, tiene que hacer algo, etc. Esta sentencia donde el juez dice, mire, a usted le tienen que dar X cosa, le tienen que dar tanto dinero, se da una sentencia porque la otra persona cometió un delito en su contra y va a pagar una pena de prisión, etc. En este caso en específico, el juez está creando una sentencia, no está creando derecho, está aplicando el derecho para poder crear una solución a este problema, no una solución al derecho, una solución a la problemática como tal. Entonces, si aplicamos esta teoría de fuentes del derecho, podríamos decir que esta sentencia de este juez está creando derecho. ¿En qué sentido? Está creando jurisprudencia. Entonces, yo ya les había dicho, no crea derecho como tal, pero de alguna manera se entiende que el fallo, la interpretación que da el juez, sí puede llegar a crear derecho. Entonces, ¿soluciona el problema entre las partes? Sí, posiblemente no sea lo que las partes esperaban, pero soluciona el caso. Pero ¿qué tal si otra persona retoma este fallo, esta sentencia, la interpretación que ha hecho el juez sobre este caso, entonces ya lo podemos considerar jurisprudencia? A esto vamos con ese tema. Entonces podemos decir que es una fuente de la cual yo puedo tomar provecho para poder crear derecho, para poder crear una norma jurídica, para poder crear un elemento que me puede servir a mí para poder crear derecho. Ahora bien, antes de pasar a las dos fuentes, a las dos nociones de fuentes del derecho, que son fuentes de producción del derecho y la fuente normativa, quiero que hagamos un pequeño paréntesis para que podamos hablar del proceso de formación de la ley. Voy a tratar de hacerlo lo más, digamos, breve posible para no desviarme del tema, pero la Constitución de la República, a partir del artículo 131, nos comienza a mencionar esta creación de la ley y nos dice que tiene varias fases. La fase de la iniciativa de ley, antes que eso quiero hacer un pequeño paréntesis. En el paréntesis, esto no va a venir en el parcial, esto es solamente para que ustedes puedan entender a qué se refieren las fuentes formales. Sí que no es necesario que anoten nada porque como tal, el proceso de formación de la ley, y ojo, queda la grabación de testigo aquí, no va a salir en el parcial, no se lo voy a evaluar. Solamente es para que ustedes puedan comprender qué son fuentes formales, porque se va a hablar de el proceso de creación de la ley, y es necesario que ustedes lo comprendan. Entonces, regresando al tema, para el proceso de formación de la ley hay diferentes etapas. El primero es la fase de iniciativa de ley, que lo encuentran en el artículo 133 de la Constitución, y nos dice que tienen exclusivamente iniciativa de ley los diputados, es decir, los representantes de la Asamblea Legislativa. En segundo lugar, el presidente de la República, por medio de sus ministros, perdón, es decir, si el presidente de la República cree que sería bueno crear una ley sobre algún tema en específico, no lo puede hacer por sí mismo. Si es un tema de salud, por ejemplo, en esta pandemia,
lo que puede hacer es decir, mire, venga, ministro de Salud, deberíamos crear una ley sobre esto y hacer un proyecto o anteproyecto de creación de la ley, y va a ser el ministro el que lo va a ir a presentar, no el presidente. Si es, por ejemplo, de una cuestión de educación, va a llamar al ministro de Educación. Si es de turismo, va a hablar con el ministro de Turismo y van a ser los ministros quienes lo van a presentar. Luego, en un tercer lugar, tenemos la Corte Suprema de Justicia en materias relativas al órgano judicial, el ejercicio del notariado y de la abogacía y a la jurisdicción y competencia de los tribunales. Quiero que noten esto. La misma Constitución ya nos dice, miren, se puede solamente en estos casos, nada más. Le pone un límite. Le dice, sí, señora Corte Suprema de Justicia, pero solamente en estas materias y solamente a través de estos órganos. En cambio, a los diputados les dice, sí, ustedes pueden crear leyes de cualquier materia, de cualquier situación, de cualquier conducta, pueden crear leyes penales, civiles, la que sea, pueden hacerlo, no hay problema. Pero a las demás instituciones, organismos, entidades y autoridades sí les pone un límite. Luego, en cuarto lugar, tenemos los consejos municipales solamente en impuestos municipales. Y en un quinto lugar, el Parlamento Centroamericano, por medio de los diputados del Estado de El Salvador que lo conforman, en materia relativa a la integración del Istmo Centroamericano, que se refiere a la Constitución en el artículo 89. Si se dan cuenta, del ordinal segundo al quinto, tenemos algunas entidades o autoridades, pero tienen un límite, pero a los diputados no le ponemos límite. Eso se le llama iniciativa de ley, es decir, diputado, se le ocurrió que pueden crear una ley sobre Bitcoin, pongámosle el ejemplo. Ya la ley sí existe, pero vamos a poner el ejemplo. Bueno, creo que es una buena idea que sea una criptomoneda de curso legal. Entonces, a este diputado o grupo de diputados se les ocurre que puede realizarse esta iniciativa. Pero para esto es necesario que exista un número. Perdón, permíteme. Ok, disculpe. Debe haber un número de diputados que pueda buscar esta iniciativa de ley. Y en este caso deben ser 10 diputados para la creación de una ley y para la reforma de una ley, porque es posible que la ley ya exista, pero se pueden hacer reformas. De eso ya vamos a hablar un poco también. Luego tenemos una segunda fase, que es la fase legislativa, y esto está en el artículo 131 ordinal quinto, que nos dice, corresponde a la Asamblea Legislativa decretar nuevas leyes, interpretar auténticamente. Hay un grupo que va a hacer la interpretación auténtica. La interpretación auténtica de la ley le corresponde a la Asamblea Legislativa. Y la interpretación auténtica de la Constitución le corresponde a la Sala de lo Constitucional. Sus compañeros les van a explicar por qué, pero brevemente les voy a decir a qué se refiere. Interpretación auténtica se refiere a, voy a ir al mismo organismo que la creó, a que me explique, mire, qué estaba pensando usted o a qué se refería cuando creó esta ley, cuando creó esta norma, cuando creó este apartado. No le entendemos y para poder aplicarla necesitamos saber a qué se refiere. Mire, señor diputado, diputados en general, ¿a qué se refiere? Porque no le estamos entendiendo. Ahora bien, quien crea la Constitución fueron los constituyentes, así se le llama, constituyentes. Pero como les dije, esta conformación de constituyentes se reunieron una vez para hacer la Constitución y luego esta comisión se disolvió, porque solamente era para crear la Constitución. Muchos de ellos todavía son diputados, otros ya no lo son, pero a quien se le ha dado la tarea de poder interpretar auténticamente la Constitución es directamente a la Sala de lo Constitucional. Entonces,
si queremos entender a qué se refiere algo de la Constitución, vamos a la asamblea, perdón, a la sala de lo constitucional y le decimos, miren, señores magistrados de la sala de lo constitucional, ¿a qué se refiere este artículo de la Constitución? Porque no sabemos cómo aplicarlo, no sabemos o no sentimos. Y ellos van a ser quienes van a dar esa explicación. Entonces, nos dice decretar una ley, interpretar auténticamente, reformar o derogar las leyes secundarias. Esto le corresponde a la Asamblea Legislativa. Por eso que decimos que en la fase legislativa le corresponde a la Asamblea. También tenemos el artículo 134 y 135, que nos dicen que todo proyecto de ley que se apruebe deberá estar firmado por la mayoría de miembros de la Junta Directiva y se guardará un ejemplar para la Asamblea y otro se manda al presidente de la República. Para esto es necesario que mencionemos que después de la iniciativa de ley se hace un proyecto. Perdón. Imagínense el caso. El presidente habla con sus ministros y de pronto el ministro dice, sí, vamos a crear o vamos a pedir la creación de esta ley. Hace algo que se llama anteproyecto de ley. Y lleva este documento que se le llama pieza de correspondencia. Lo lleva a la Asamblea Legislativa y entrega esta pieza de correspondencia que se lleva a una comisión. La Asamblea Legislativa no solamente se reúne en el Pleno, como ustedes lo han visto o han escuchado, sino que tiene diferentes comisiones. Comisiones de educación, comisiones de presupuesto, comisiones de salud, comisiones de investigaciones, como ustedes ya han visto que se hicieron virales estos videos de investigación, de corrupción, etcétera. Hay diferentes comisiones que se reúnen semanalmente para poder hablar de algunos temas. ¿Qué cosas se pueden derogar? ¿Qué cosas se pueden modificar? Si la ley está bien, cómo se va a aplicar, proyectos que quieran realizar, etc. Entonces, se lleva este anteproyecto ante esta comisión. Esta comisión lo va a discutir y después lo va a llevar a un debate público en el Pleno. Es decir, esta comisión, digamos, de salud, como ya les había mencionado el ejemplo, lo va a llevar al Pleno de la Asamblea Legislativa y dicen, bueno, vamos a leer la agenda. En la agenda está la discusión de la ley XYZ de la Comisión de Salud. Entonces, este proyecto de ley que se pretende aprobar debe ser firmado por la mayoría de la Junta Directiva que lo va a llevar al Pleno para que se pueda discutir. Todo proyecto de ley, después de ser discutido, debería ser aprobado a través de votos. Una vez aprobado, se va a tardar más o menos 10 días hábiles en llegar al presidente de la República y este tiene dos opciones. Puede manifestar una objeción, es decir, miren, no, esta ley nada que ver, o esta ley tiene alguna contradicción con otras leyes. ¿Se dan cuenta cómo se complementa este tema con las antinomias y decir, no, miren, ya hay otra ley que menciona esto y es completamente contradictorio? O simplemente esta ley no tiene ni pies ni cabeza, no tiene sentido. Y puede decir esta objeción o puede sancionarlo y entonces se va a publicar como una ley. Luego tenemos la siguiente fase, que es la fase ejecutiva, que es esa fase de sanción y promulgación. Y por último tenemos la fase de publicación, que este es el plazo que ha establecido la ley para que pueda darse la publicación como tal. Y eso se ha contenido en el artículo 140 de la Constitución, que dice que ninguna ley obliga, sino en virtud de su promulgación y su publicación. Para que una ley de carácter permanente sea obligatoria, debe transcurrir por lo menos 8 días después de su publicación. El plazo podrá ampliarse, pero no restringirse, es decir, puede ser más, pero no menos. Y a esto se le llama vacatio legis. ¿Qué significa? Eso es en latín. Ya en español significa las vacaciones de la ley. ¿A qué se refiere? Pues bueno, hace referencia que en estos 8 días, o puede ser más tiempo,
Se debe publicar y además se debe esperar 8 días para que pueda difundirse entre toda la población la ley. No es posible, por ejemplo, que se publique ahora en el diario oficial de nuestro país y de pronto ya mañana la gente ya sepa de qué se refiere, porque para todo esto se publica en el diario oficial. Bien, no sé si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, comentario. Ok, se debe publicar en el diario oficial. Este diario oficial no es de circulación nacional. Solamente puede ir usted a la imprenta nacional a poder comprarlo. Normalmente este periódico solamente es utilizado por los abogados. Hay que decir las cosas como son. Solamente porque ahí se publican, por ejemplo, procesos que se están llevando, edictos, declaraciones de herencia, etcétera. Cuestiones meramente jurídicas, reformas de la ley, derogaciones de la ley, entrada en vigencia de una ley. ¿Pero qué voy con la vacatio legis? También, además de que se espera para la divulgación de las personas, muchas veces crear una ley implica crear instituciones, nombrar nombrar autoridades y designar un presupuesto. Les voy a poner el ejemplo de una ley, como les digo, eminentemente jurídica, que es la Ley de Protección Integral para la Niñez y la Adolescencia, LEPINA. Cuando se creó esta ley LEPINA, muy bonita por cierto, en la teoría, pero ya en la práctica no teníamos juzgados, no teníamos cámaras de menores, no teníamos lo que ahora conocemos como el ISNA, no teníamos el COGNA, no teníamos las juntas de protección, no teníamos tampoco unidades especializadas para niñez, no teníamos tampoco un presupuesto que se le iba a designar a todas estas instituciones, no teníamos personal sensibilizado en estos temas, por lo tanto, no servía de nada que la ley entrara en vigencia si no se había hecho todo este trabajo. Entonces, tardó un año completo en poder entrar en vigencia esta ley como tal, o sea, hacerla efectiva, porque necesitaba crear estos juzgados y todo lo que les acabo de decir. Por eso es que la fase de publicación es importante. Para una vez que pasan estos 8 días, normalmente son 8 días, si no la misma ley va a decir dentro de un mes, un año, 6 meses, etcétera, va a estar en vigencia. Esto, como les decía, se complementa con el tema que habíamos hablado anteriormente de la vigencia, cuando una norma es vigente, cuando una norma es válida y cuando una norma está derogada. Y quiero hacer la aclaración antes de terminar con este tema. Para poder crear una ley, se debe pasar por todo este procedimiento que ya les dije. Para poder reformar o modificar una norma, se debe pasar por todo este procedimiento. Para poder derogar o dejar sin efecto una norma, se debe pasar por todo este procedimiento. Y me dirán ustedes, pero mire, ¿qué sentido tiene si se va a derogar o dejar sin efecto una ley, pasar por todo este procedimiento? Simplemente bastaría con decir, mire, esta ley ya no tiene efecto, porque tenemos otra ley más nueva, tenemos una ley especial. Sucede que en derecho se aplica algo que se llama paralelismo de las formas. Así como algo se crea, así también se va a derogar o se va a destruir. Se los digo, en derecho nada es solamente por arte de magia, porque se nos ocurrió, porque parece bonito, todo está completamente justificado. Entonces, así como se crea la ley, así se va a derogar también. Ahora sí, cierro paréntesis con este tema que les estaba diciendo del proceso de creación de la ley, porque ahora sí vamos a hablar de las fuentes del derecho. Fuente de producción del derecho. En una noción material, digamos, de fuente, pretende identificar ciertos actos o hechos en virtud de los cuales, actos o hechos, se crea una norma. Tal vez me voy a adelantar un poco en el tema porque esto lo vamos a ver más adelante. Actos y hechos jurídicos no son lo mismo. Ejemplo, un bebé nace y ustedes me van a decir, ah, sí, sí, nació y pues es una cuestión de la naturaleza, es una cuestión biológica. El bebé nació, punto. Pero esto significa un acto jurídico, perdón, un hecho jurídico, perdón. Esto es un hecho jurídico. Y ustedes me van a decir, no, es más bien de la naturaleza. Sí, pero un hecho jurídico
hecho jurídico es un hecho de la naturaleza que tiene repercusiones jurídicas. ¿Por qué? Claro, es un hecho de la naturaleza que el bebé nazca, pero una vez que nace, lo primero que debemos hacer es consignarle un nombre. O sea, si nació bien, pues ahí mismo le van a decir, mire, el bebé nació a tal hora, tal día, en el hospital tal, y su mamá se llama tal, y su papá se llama tal. Y al bebé le vamos a poner tal nombre. ¿Por qué hacemos esto? Porque es parte del derecho a la identidad. El derecho a la identidad está contenido en el artículo 33, creo, 36 de la Constitución. Ya les voy a verificar este dato. Si me dan un segundo. Permítanme. Ya les voy a decir acá, artículo 36. En su último, sí, en uno de los últimos incisos dice, toda persona tiene derecho a tener un nombre que la identifique. Y la ley secundaria va a regular esta materia. Y para eso tenemos una ley del registro del estado familiar y el régimen patrimonial del matrimonio. Así se llama la ley. ¿A qué voy con esto? Bueno, es un hecho natural que tiene repercusiones jurídicas. El bebé nace y yo le tengo que poner un nombre. Ir a asentarlo a la municipalidad donde nació este bebé. Ponerle un nombre y no basta con el nombre. Tengo que establecer qué día, qué fecha y a qué hora nació. ¿Por qué y para qué? Bueno, porque puede que haya otro niño que casualmente dentro de nuestro país se llame igual, pero no nació el mismo día, ni en la misma fecha, ni a la misma hora. Bueno, imagínense el caso que por cuestiones de la vida tengan el mismo nombre y hayan nacido el mismo día y a la misma hora, por pura casualidad. Entonces vamos a utilizar el nombre de los padres para poder diferenciarlos, porque posiblemente tengan los mismos apellidos, pero no los nombres del padre sean diferentes. Y me van a decir, pero Miguelito, ese caso está muy complicado. Créanme, estas cosas pasan. Sobre todo en el derecho penal se utiliza esto porque hay algo que se llaman homónimos, es decir, personas que se llaman igual. Imagínense que van a su casa, llega la policía, le toca la puerta y le dice, mire, tenemos una orden de detención. Usted se llama tal y tal y tal y tal y resulta que es su nombre. Sí, yo me llamo así. Ah, pues lo venimos a detener por el delito tal. Y usted dice, no, pero es que yo no he hecho nada. Yo sí, pero usted se llama así, sí. No, pero es que yo no he hecho nada. Ah, ¿y cómo se llaman sus papás? Ah, se llaman tal. Ah, no, 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 no es la persona que estamos buscando. Se han dado casos de que han detenido personas, antes de este criterio, se han detenido personas que tienen el mismo nombre, la misma edad, no nacieron exactamente el mismo día, pero la misma edad, pero obviamente el único criterio para poder determinar que no es la misma persona es precisamente el nombre de los padres. Por eso en las órdenes de detención se coloca el nombre completo de la persona, la fecha de nacimiento y el nombre del papá, para evitar este tipo de casos. Pero antes de irme por otro tema que nada que ver, estos son hechos de la naturaleza que tienen repercusiones jurídicas. Son hechos jurídicos. Ahora vamos a los actos jurídicos. Son cuestiones jurídicas que nacen y tienen repercusiones jurídicas. Por ejemplo, un matrimonio. Un matrimonio no es un hecho de la naturaleza. Es que yo estoy soltera y tengo un novio y con mi novio queremos casarnos. Entonces vamos a la ley y vemos que en la ley hay requisitos. Él también está soltero, los dos somos mayores de edad, llevamos nuestros documentos, lo que necesitamos para poder establecer que somos mayores de edad, solteros, etcétera, etcétera. Y llevamos todos estos documentos ante un notario y le decimos que nos queremos casar. Y realmente se da este matrimonio. Entonces, estamos hablando de que este es un acto jurídico. No es de la naturaleza, es una creación del derecho como tal. ¿A qué voy con todo esto? Precisamente a que la fuente de producción del derecho, a que la fuente de producción del derecho dice que es en virtud
de un acto o un hecho jurídico para poder crear una norma. Hecho jurídico es un acto de la naturaleza y nosotros hemos creado la ley sobre ese hecho de la naturaleza. Si se muere una persona, también es un hecho de la naturaleza. No porque la gente haya fallecido de muerte natural, sino porque puede ser un accidente, puede que lo mataran, puede que, etcétera. La razón que sea, pero es un hecho de la naturaleza de que todos nos vamos a morir en algún momento. Es un hecho de la naturaleza, pero tiene una consecuencia jurídica, porque también hay que asentar el fallecimiento de esta persona. Después le puedo explicar bien por qué, porque siento que me estoy yendo por otro tema antes de ver este tema como tal cual como es. Y también tenemos los matrimonios que son actos jurídicos que tienen una consecuencia jurídica. Y tenemos la fuente normativa del derecho, es decir, una noción formal del derecho, que pretende identificar ciertos actos y hechos como fuente del derecho con tal independencia de su contenido o resultado. Es decir, no nos importa qué contiene la norma, nos importa que formalmente cumpla con los requisitos, cumpla con todo este proceso de formación que ya estuvimos discutiendo, que hay una pieza de correspondencia que se va a presentar, que se discutió en la comisión, que se llevó al pleno para discusión, que votaron, se mandó al presidente, el presidente también votó, sancionó la creación de esta ley, se mandó a publicar, se esperó la vacatio legis y ya existe la ley. No nos importa el contenido. Es más, imagínense, yo siempre les pongo este caso absurdo y les digo, miren, tenemos una norma de que mañana van a venir los extraterrestres a San Miguel y de pronto no sé qué les pasa a los diputados y dicen, sí, la vamos a crear. Pasa por todo el procedimiento y la ley ya está vigente. ¿No sirve esa norma? No. Posiblemente en algún momento, en algún futuro incierto o simplemente no la podamos ocupar, pero la norma existe y pasó por todo el proceso de formación de la ley. Por eso es que en muchas ocasiones nosotros como sociedad no estamos de acuerdo con el contenido de las leyes. Puede que no nos guste la pena que tiene un delito, no nos guste el contenido tal cual de la norma, pero es una norma que está vigente. Pasó por todo el proceso de formación de la ley, 84 diputados lo discutieron y a pesar de eso, puede que nosotros no estemos de acuerdo, pero ellos lo crearon. Entonces, por eso es muy complicado, muy delicado más bien, elegir quiénes nos van a representar en la Asamblea Legislativa. En muchas ocasiones los diputados tienen unas ideas diferentes a las nuestras. Puede que usted esté en contra del aborto y ellos estén a favor, o viceversa. Puede que usted esté a favor de una idea y ellos estén en contra. Y por eso, más allá de un rostro, más allá de lo que les pueden regalar en campaña, es importantísimo saber a quiénes vamos a elegir como nuestros representantes. Creo que muchos de ustedes todavía son menores de edad, todavía no han votado o no han ido a alguna elección a votar a pesar de ser mayores de edad, pero háganlo, es un deber ciudadano. Pero bueno, noción formal del derecho. El derecho, o más bien la fuente de producción del derecho, denota que todo acto o hecho no ya efectivamente, no ya efectivamente producto de las normas, sino autorizado a producir la norma, cualquiera que sea su contenido o resultado. Es decir, solamente quienes están facultados para poder crear derecho lo pueden hacer. Por ejemplo, si ustedes recuerdan en el artículo 131, 131 decíamos, ¿quiénes tienen iniciativa? No, 133. ¿Quiénes tienen iniciativa para poder crear una ley? Y en eso que nosotros mencionábamos, estábamos diciendo, bueno, los diputados tienen total aval para poder crear cualquier ley. Y de ahí tenemos al presidente a través de sus ministros, luego tenemos a la Corte Suprema de Justicia, pero solo en actos específicos. Pero imagínense el caso que viene un juez y dice, miren, yo voy a llevar esta pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa porque quiero que se cree esta ley, porque me parece importante, he visto muchos casos que sirven, esta ley se puede servir de esos casos para poder justificar la creación de esta ley. Y lleva esta pieza de correspondencia.
obviamente no se la van a admitir, porque no tiene la cualidad de autoridad para poder recibir esta pieza de correspondencia. No está autorizado por la Constitución. No puede ser. ¿Qué podría suceder acá? Pues bueno, este juez habla con algún diputado, le explica la problemática, el diputado lleva esta problemática a la comisión lo discute, crea un proyecto de formación de la ley y ya entonces ya sí podría estar avalado porque es a través de la autoridad competente. Pero imagínense como nosotros como ciudadanos, no vayamos tan lejos. Llevamos un anteproyecto de ley, no lo van a admitir. No tenemos la autorización para poder crear leyes ni para llevar este proyecto tampoco. Entonces, aquí nos interesa más la formalidad como tal. ¿Quiénes pueden crear la ley? Los diputados. En un primer instante, solo la Asamblea Legislativa. Pero también tenemos otras autoridades y otras instituciones solamente en parámetros que lo establecen. ¿Esto qué significa? Que entonces la jurisprudencia no es fuente del derecho, la doctrina no sería fuente del derecho, la costumbre no sería fuente del derecho, los principios generales del derecho no serían fuentes del derecho. Todo esto retomando elementos de la pirámide de Kelsen, pero como no emanaron de la Asamblea Legislativa o en su defecto de las autoridades competentes, no serían consideradas como fuentes del derecho. Pero vamos a ver por qué las fuentes materiales sí lo consideran fuentes del derecho. La cuestión es entonces que una vez que nosotros vemos eh, las fuentes del derecho como una mera formalidad de quién la creó, entendemos entonces que nos interesa solamente la autoridad competente. Ya no nos interesaría la forma, no nos interesaría, perdón, el contenido. Entonces, ahí es donde cometeríamos un error, porque entonces podrían haber normas que transgredan los derechos humanos de las personas. Les voy a poner un ejemplo. En derecho quizá yo podría poner un ejemplo más, digamos, significativo, pero lo voy a poner lo más sencillo que se pueda. Hay un autor que creó un libro que se llama Los juristas del horror. Perdón, se llama Los juristas del horror. Y habla sobre el holocausto, es decir, lo que sucedió entre los nazis y los judíos. En este caso, ustedes dirán, bueno, no sé qué habrá pasado en ese momento, pero no sabemos por qué se justificaban, y es que esto es lo peor del caso, que la misma ley justificaba todas estas agresiones, todos estos hechos de violencia, todo este genocidio que se dio en el Holocausto, lo justificaba la ley. Es más, estaba justificado matar a los judíos, estaba justificado matar a personas que tenían enfermedades mentales, a personas que eran de la comunidad LGBT, que en ese momento ni se hablaba de una comunidad, sino personas que eran lesbianas o eran gays. Estaba justificado matarles, estaba justificado poder operar a mujeres para que no pudieran tener más hijos, a personas que tenían enfermedades mentales o matarlas. Porque lo que se decía que entonces, lo que se decía es que entonces esto no iba a tener una raza aria, o sea, una raza más pura. Lo que iba a hacer es que iba a transmitir estas enfermedades a sus hijos. Obviamente esto va completamente en contra de los derechos humanos, pero esto estaba justificado en la ley, porque ya era una ley de ese país. Por lo tanto, ahí es donde nosotros vemos un límite hacia estas fuentes formales del derecho. No podemos decir solamente justificar, pero es que mire, pasó por el proceso de formación de la ley, pero es que no todo puede ser ley, debemos ver también el contenido. Imagínense que mañana existe una ley que diga que se va a matar a todas las personas mayores de 35 años, mayores de 20 años, mayores de 15 años. Esto iría en contra de los derechos humanos y muchas veces se comete ese grave error, que se crean leyes que van en contra de un derecho humano,
que va en contra de cuestiones de principios generales del derecho, de costumbres, etc. Por eso, en un primer momento se habló de fuentes formales del derecho, y hasta ahí, y no había más. Pero luego se habló de fuentes materiales, que esto complementa el procedimiento con el contenido. Y esta es la idea que quiero que ustedes se queden. Hablar de fuentes formales implica pasar por todo el proceso de formación de la ley sin ponerle tanta atención al contenido. Luego tenemos los tipos de fuentes, la ley y las fuentes y actos. Sobre los actos jurídicos y cómo se crea una fuente del derecho a través de esto, solo ya les hablé, me adelanté un poco, como les decía, a este tema, pero en otra clase vamos a hablar directamente solo de este tema. Luego tenemos la validez de las fuentes como acto. La validez predicada en los actos jurídicos puede significar dos cosas distintas: la existencia de un resultado institucional y la corrección legítima del mismo. En este caso, tratamos de decir que podemos crear una ley que ha pasado por todo el proceso de formación de la ley sobre un acto como podría ser el matrimonio, como ya les había explicado, que es un acto creado por la ley, pero esto significa la existencia de un resultado institucional. Es decir, yo voy y le digo al señor notario: mire, notario, necesito que me case con mi novio, le doy todos los documentos, pero el notario debe llevar estos documentos a, por ejemplo, la alcaldía de donde nos casamos, y esto hace que se cree una marginación en la partida de nacimiento. Es decir, en mi partida de nacimiento va a colocarse contrajo matrimonio el día tal, en fecha, perdón, a la hora tal, con la persona tal, de tantos años de edad, etc. Y se coloca en la partida de nacimiento. Todo esto para seguridad jurídica. Y luego la corrección o legitimidad del mismo acto. Es decir, imagínense que yo me quiera casar y de pronto la otra persona es menor de edad. Obviamente este acto no va a ser válido porque no se legitima como tal el acto. Ya la ley me está diciendo: mire, tiene que ser entre dos personas mayores de 18 años. Entonces, si la otra persona es menor de edad, puede que el acto se llegue a dar. El notario en un principio no debería hacerlo, pero imaginémonos que lo haga. Y de pronto lo lleva a la alcaldía, no le van a marginar esa partida de nacimiento. Además de que lo van a denunciar en la sección de notariado. Y luego también tenemos que en el protocolo de este abogado va a llegar a la sección de notariado y también va a tener graves consecuencias por realizar este matrimonio. ¿Por qué? Porque también se da una corrección y legitimidad de este acto. Para ir finalizando, porque ya este tema es una parte nada más de las fuentes del derecho, solo hablar de la concepción o significado de fuente del derecho y las fuentes formales. La otra clase, como les decía, vamos a ver fuentes materiales y la nueva concepción de las fuentes del derecho. Entonces, el derecho proviene de una fuente o un acto que nos presenta como derecho deliberado, el derecho delegado y el derecho prescrito. Es decir, el derecho de origen deliberado se opone a la del derecho espontáneo. Es decir, en palabras sencillas, el derecho no se crea de la nada. El derecho no es un derecho espontáneo, sino que el derecho está creado intencionalmente. Yo se los he dicho en esta clase y en clases pasadas. Les he mencionado lo siguiente: el derecho se justifica completamente, es decir, no voy a crear una norma solo porque sí, no voy a interpretar una norma como yo quiera, perdón, no voy a aplicar una norma como yo quiera, hoy de una manera, mañana de otra. Todo está plenamente justificado, hay un marco normativo que me da parámetros: qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cuál es la autoridad a la que debo recurrir, a dónde debo recurrir, etc. No se crea espontáneamente. Por eso tenemos un derecho que se considera como derecho intencionalmente creado. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con las fuentes formales? Al decir que tenemos un derecho intencionalmente creado, es porque sí,
creamos el derecho de forma intencional, pero también tenemos fuentes materiales, es decir, algo que tiene que ver con el contenido directamente. Entonces, con esto ya finalizaríamos el contenido de este día. Como les dije, solamente mencionábamos estos dos elementos, pero la parte que tiene que ver con las fuentes materiales lo vamos a ver la próxima clase. No sé si hay preguntas o algún comentario que ustedes quieran realizar. Ok, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Quedamos pendientes con las exposiciones para la próxima clase del día jueves. Cualquier consulta la pueden realizar en el foro semanal de consultas o en WhatsApp. Así que espero que estén muy bien, cuídense mucho y pasen feliz día. Dígame. No sé si nos puede regalar un minuto al final. Bueno, me puede regalar un minuto ya cuando todos se hayan ido. Ok, perfecto, Ya no hay salió. ningún problema. Ok, solo vamos a esperar entonces. Gracias Licenciada, igualmente. Dígame. yo entré un poquito tarde porque no tenía internet. No sé si me podría poner la asistencia, por favor. Ok, sus apellidos. Gómez Pais. Ok, perfecto, Kimberly. Ya se le coloco. Ok, gracias, licenciada. Feliz día. Bueno, gracias igualmente, cuídense. Ok, vamos a ver la compañera. Creo que todo bien. Es que ¿Sí? es con respecto a nuestra exposición. Nuestro grupo tiene bastantes dudas, la verdad. Ok. ¿Cuál es el tema que le corresponde? Nuestro tema es la susunción como método de aplicación del derecho. Entonces, queríamos saber cómo qué puntos podríamos tocar porque realmente no encontramos mucha información. Ok. Si quiere, lo que podemos hacer es que les puedo mandar unos documentos que tengo y ahí es explicado, digamos, de manera bastante sencilla y entendible, porque como les dije, me interesa que lo entiendan ustedes para que lo puedan explicar a los compañeros. Les voy a mandar unos documentos que tengo, una información, porque ya les había hablado un poco sobre la subsunción. Es como una operación lógica, como 2 más 2 es 4. El que matara a otro tiene una pena de 10 a 20 años. Tengo dos premisas, una premisa mayor y una premisa menor. ¿Cuáles son las premisas? Premisa mayor, el que matare a otro. Premisa menor, tendrá una pena de 10 a 20 años. Entonces, de pronto, esta persona mata a otra, tenemos que se cumple la primera premisa, sí. Entonces vamos a cumplir la segunda y eso es subsumir, es decir, poder aplicar la norma, pasar de un hecho, de un supuesto que nosotros creímos que podía pasar, de una norma que pensamos que es un caso posible que llegara a darse, pero aplicarlo a un caso real. Vamos a ver, ¿alguien levantó la mano? Sí, pero no sé si ya terminó ese grupo porque mi grupo también se quedó porque quería hablar con usted de lo Ok, mismo. perfecto. Solo vamos a finalizar ahorita por si tiene más preguntas. Sí, y con respecto al silogismo, tiene relación bastante con la subsunción, ¿verdad? Sí, de hecho, eso que le mencionaba de las premisas mayor y premisa menor es parte del silogismo. Lo que sucede es que, como yo les dije en un principio, hay términos que son eminentemente jurídicos. Si yo les hablo de silogismo, seguramente ustedes, los grupos que no han visto este tema, me van a decir, miren, no sabemos qué es eso. Entonces, vamos a hablarlo de la manera más sencilla que se puede. Entonces, le voy a Pero pasar esa información. Dígame. lo explicamos, lo que sería el silogismo, porque creo que a través del silogismo es cómo se da la subsunción. La subsunción, exactamente. Sí, tendrían que explicar. Lo único que podríamos, para explicar el silogismo, ustedes dan una definición y luego ponen ejemplos, porque creo que gráficamente, como yo se los mencionaba, se puede explicar mejor. Les voy a mandar esa información que tengo, les voy a explicar algunos ejemplos de silogismos y tal vez ustedes pueden retomar esos mismos para ponerlos en la clase. Solamente le voy a pedir a alguien del grupo que me escriba, o tengo que dar varias clases, desde las 7 estoy dando algunas clases, así que
Posiblemente no les pueda responder temprano ahora, pero sí les podría dar alguna información en la tarde o tal vez mañana tempranito para que ustedes puedan tenerla y cualquier duda que tengan todavía me lo hacen saber y yo con todo gusto les puedo ayudar. Sí, ya la última duda que tengo es de que, bueno, hay dos tipos de sustitución, ¿verdad? Que sería el abstracto y el concreto. Pero lo que no entiendo si es lo mismo que sustitución abstracta que interpretación abstracta. Es lo mismo. No es lo mismo, porque interpretación abstracta es, digamos, el hecho de interpretar la norma de una manera en específico, que de hecho otro grupo ya estuvo hablando de eso y hay otro grupo que también lo va a mencionar. Y la subsunción abstracta es diferente, porque en este caso estamos hablando de subsumir de forma específica, y ustedes lo van a ver en los textos, de verdad que ahí está todo, tal cual. No es exactamente lo mismo, porque interpretación abstracta es atribuirle un significado a un enunciado normativo, digamos, más completo, y subsumir es hacer un silogismo como tal. Entonces, como les decía, si quieren podemos hacer eso, e igual, si todavía tienen dudas, comuníquense conmigo, con todo gusto yo les puedo ayudar. Sí, entonces sí, le voy a escribir para que me envíe eso porque sí los necesitamos. Ok, perfecto, con todo gusto. Como les digo, no me comprometo completamente a poder enviárselos ahora porque tengo que dar varias clases todavía, pero a la brevedad de lo posible se los voy a enviar. Solo le voy a pedir que me escriba y yo voy a recordar poder enviarle eso y los ejemplos también. Está bien, muchas gracias, Liz. Ok, con Feliz gusto. día. Gracias igualmente. Vamos a ver el otro grupo. Lick, Dígame. solo le quería decir y para dejar ya a las otras compañeras, yo la semana pasada no pude llegar y le mandé por correo el permiso y aproveché también y ahí le envié el trabajo que usted había dejado para lo de los puntos, ¿verdad? El parcial. Ok, sí, sí, Entonces, sí, nada más le sí. quería decir porque no sé si le llegó, no sé si lo pudo revisar. Sí, lo Y, vi, el permiso lo vi, sí, pero no no le correspondía exponer. sí, le envié otro, el viernes ya le envié otro, creo, porque el miércoles le envié uno, pero ya el viernes ya le envié otro mejor. Vale. Y lo que le iba a preguntar, le correspondía exponer el día jueves. No, me Ah, correspondería ok. la siguiente semana. Está bien, no hay ningún problema. No se preocupe. Gracias por hacerme saber. Vaya, gracias, Lick. Bueno, vamos a ver. Mis Sí, compañeros. buenos Sí, días. buenos Fíjese que a días. nosotros nos toca, somos el grupo 3, el primero de este jueves, y nos corresponden los criterios de interpretación legal. Y nos pasó lo mismo que ese grupo, que casi no encontramos información. Lo único que encontramos era que habían tres criterios, que uno era el gramatical, el otro no me acuerdo, pero eran tres. Entonces, no sé si más o menos de eso se refiere el tema. Sí, es que yo les he colocado ahí interpretación legal, básicamente interpretación de la ley. ¿Cómo podemos interpretar de la ley? Y fíjense que justamente por el mismo tema me preguntaba el grupo de ciencias jurídicas y yo les dije interpretación de la ley. Básicamente es lo mismo que nosotros ya vimos en clase. La interpretación lógica, la interpretación literal, la interpretación sistemática. Hay otros autores que hablan de otro tipo de interpretación, pero es solamente eso. ¿Cómo interpretamos la ley? Es bastante sencillo el tema. Ah, ok, sí. Entonces, Ah, ajá, sí, sí, perdón, siga. no. Lo que le trato de decir es que tal vez como interpretación legal les cueste más encontrar información. Pongan interpretación de la ley y ahí les van a aparecer varios criterios, les van a aparecer algunas posturas de algunos autores y así ustedes lo van a poder explicar de una mejor manera. No sé si aún así poniendo interpretación de la ley no encuentran nada, comuníquense conmigo y yo les voy a pasar alguna información que pueda tener. Sí, eso le iba a preguntar. Y también porque nos da un poco de miedo porque el otro grupo que va después de nosotros es interpretación constitucional, me parece. Entonces nos daba como miedo de que fuera lo mismo y sin querer tomáramos información que tal vez ellos iban a usar. No, es diferente, porque la interpretación de la Constitución es diferente. Ahí, imagínense, solo de la Constitución se puede interpretar, desde la Constitución se puede interpretar la Constitución y se puede
y se puede interpretar, perdón, a la Constitución. Son tres cosas diferentes y ellos van a tener que explicarlos. En cambio, la ley, por ser ley secundaria, tiene un proceso de interpretación diferente y de hecho es más sencillo que la interpretación constitucional y que otros tipos de interpretación jurisprudencial, doctrinal, es más sencillo el de la ley. Entonces, creo que ahí sí va a ser más fácil para ustedes poder encontrar esta información. Vamos a ver, Julie se levantó la mano. Con respecto a también del mismo grupo de Luz, que levantó la mano, es que encontramos un libro en la biblioteca que habla de una serie de subtemas que van desde la interpretación de las disposiciones que expresan principios, conceptos de ponderación, principio de proporcionalidad, y ahí mencionan los subtítulos de cada tema, ¿verdad? Entonces, no sé si eso también puede ir incluido o vamos con una buena información ahí. Está bien, lo único que la ponderación, la proporcionalidad, temas de subsunción lo van a hablar otros grupos. Si quieren, mándenme los temas que ustedes han identificado que podrían exponer y yo les puedo decir esto sí, esto no, esto le puede modificar o puede sacar esto de ese libro, etcétera. No sé qué opinan ustedes. Díganme. Sí, me parece muy bien. Yo soy del grupo de Luz y Yulisa. Quería mencionarle los tres criterios que teníamos para que así nos diga si estamos bien o mal. Criterio gramatical, sistemático y funcional. Ok. Esos tres criterios, digamos, son como a grandes rasgos varios digamos, son como que, ¿cómo decirlo? Como que agrupan diferentes tipos de interpretación, pero están bien. El gramatical es cómo está formada la norma, de alguna manera. Y así ustedes van a ir viendo diferentes definiciones de cada uno. Es decir, si se interpreta la disposición o se interpreta la norma. De hecho, hay autores que dicen, tenemos una disposición y se puede interpretar diferentes normas. No sé si a ustedes ya les puse este ejemplo. Una misma disposición puede interpretarse de diferentes maneras para aplicar diferentes normas. Pero bueno, eso ustedes creo que ya lo van a encontrar en ese libro. Si no, ustedes me dicen cuáles son las dudas que tienen. Mándenme los subtemas que han pensado que van a desarrollar y yo les voy a ir colocando este sí, este no, pueden agregar tal cosa, tal libro de tal autor, les mando algún documento y podemos irnos organizando. Como les decía el otro grupo, no me puedo comprometer ahora porque de verdad que tengo varias clases que dar, pero con todo gusto, tal vez por la tarde o mañana tempranito podría ayudarles con eso. Gracias, Lili. Gracias, licenciada. Ok, perfecto. Con gusto. Gracias. Bueno, nos quedamos hasta acá entonces. Cualquier duda, escriban. Con todo gusto yo le puedo ayudar con eso. Gracias, feliz día. Gracias igualmente. Feliz día. Gracias igual.